Nuestro tema ahora es quiste óseo. Este es una lesión ósea no cancerosa que se manifiesta como una cavidad revestida por una fina membrana que contiene en su interior líquido seroso o serosanguinolento. Y en ocasiones, sin la presencia de ese líquido, con probabilidad que al paso del tiempo sus dimensiones vayan aumentando, generando en consecuencia un adelgazamiento del hueso con riesgo potencial de llegar a producir una fractura en forma espontánea que no tenga ningún golpe previo. También se les conoce como quistes óseos simples o también solitarios. En la mayoría de las ocasiones se comportan sin producir algún síntoma específico y bajo esta circunstancia se diagnostican al momento de identificarse en una radiografía realizada por otro motivo, al notar cambios en la forma y el contenido del hueso. No se trata de una enfermedad común de los huesos, aunque esto también puede estar influido por su comportamiento sin alteraciones en la mayoría de las ocasiones, ya que solo ocupa el 3% de las lesiones óseas primarias. Tiene predominio en los varones con una proporción de 2 a 1 y con una incidencia de 1 por cada 10,000 niños al año. El 85% de casos de quistes óseos ocurren casi exclusivamente en niños y adolescentes, con registros más frecuentes entre los 3 y los 14 años, y en su mayoría con diagnóstico establecido a la edad de los 9 años. La forma como se produce esta alteración tiene varias teorías, pero hasta el momento la más viable relaciona la obstrucción al flujo venoso, que es la sangre que regresa al corazón, que generalmente se presenta en la parte del hueso que tiene un crecimiento rápido y una remodelación asociada, notando que tiene registro de mayor presión comparativa a la parte media del hueso. Esa presión alta, en consecuencia, favorece a la resorción del hueso y la acumulación progresiva de líquido, que también puede incrementar la concentración de sustancias, que son unas enzimas que pueden dañar la integridad del hueso. Su localización más habitual se encuentra en las partes extremas de los huesos largos, relacionado con la actividad de crecimiento del hueso, y puede encontrarse también en algunos huesos compactos, como son los huesos maxilares. En consideración a la zona de crecimiento y la edad del paciente, esta alteración puede mostrar diferente expresión de molestias y de signos específicos. Son más agresivos en la primera década de la vida y, en consecuencia, su tasa de recurrencia para estos pacientes es 4 veces más que en la etapa de adolescencia. Como la mayoría de los quistes son indoloros, cerca del 80% de los pacientes no van a tener ningún malestar a menos que se cause una fractura evidente, espontánea. Esto es, sin que lleguen a tener algún golpe de manera previa o una fractura que también no sea desplazada. En estos pacientes sus manifestaciones pueden incluir dolor de una intensidad variable, sensibilidad en el sitio de la fractura con posible hinchazón, o bien sangre acumulada bajo la piel, que es un hematoma que se puede estar asociado. Otros síntomas pueden incluir dificultad para caminar o disminución del rango de movimiento de la extremidad afectada. Estas lesiones normalmente no se infectan y, como tales, no se presentan anomalías de laboratorio. Pueden llegar a considerar su valoración cuando el niño manifiesta malestar persistente a nivel del hombro, de la cadera o de otro hueso que limite algún movimiento en especial. En los afectados que no tienen alguna manifestación de anormalidad, se puede encontrar en forma casual como un defecto de llenado del hueso en alguna radiografía que se tome por otra justificación o por otro tipo de motivo. Los quistes pueden encontrarse en cualquier hueso. Sin embargo, en más del 95% de los casos corresponde a los huesos largos, donde el hueso del brazo, que es el húmero, o del muslo, que se llama fémur, con afección especial en su parte superior, representan casi el 90% de todos los casos. Cerca del 80% de los casos que afectan el hueso del brazo tienden a desaparecer de una forma espontánea al llegar a la pubertad. En cambio, los que están localizados en la parte superior del hueso del muslo llegan en el 50% a permanecer más allá de los 17 años, llegando incluso a encontrarse en algunos casos hasta los 54 años. Estos quistes suelen llegarse a desarrollar en las partes medias, que se llama
Metáfisis, ubicadas entre el extremo se llama epífisis, entre el extremo óseo y la parte larga y central que se llama diáfisis, con ubicación en la parte central o media de la cavidad medular. Sin embargo, como se menciona en forma anterior, a medida que los quistes se vuelven cada vez más latentes, tienen tendencia a migrar de la parte extrema hacia la parte media, o sea, hacia la diáfisis. Con mayor frecuencia, únicamente se encuentran en los huesos largos, señalando en especial como forma más frecuente la parte superior del húmero, hasta en el 90% de los casos, siguiendo la parte superior del fémur y la parte superior de la tibia, que también se le conoce como espinilla. Otros sitios comunes incluyen el peroné, las costillas, huesos del antebrazo, que normalmente se llama radio y cúbito, y las falanges o los dedos. Por medio de una radiografía simple, el quiste se muestra por una zona de déficit de llenado óseo de las zonas descritas. Cuando se asocia con fractura adicional, el fragmento roto puede desplazarse y notarse en su interior del quiste como un fragmento caído, pero puede cambiar con la posición del paciente y en raras ocasiones puede llegar a calcificarse o bien osificarse en su interior. De acuerdo con su naturaleza especial o para una mejor evaluación, es posible que el médico responsable pueda solicitar otro tipo de estudios que puedan variar entre una tomografía computarizada o la de una resonancia magnética nuclear. Por sus características similares a otras enfermedades, se debe hacer distinción de esta enfermedad con otras que tienen su pronóstico reservado e incluso letal, por poderse tratar de procesos cancerosos de los huesos. Es el especialista en traumatología pediátrica y el oncólogo pediatra quienes pueden descartar esta alteración de forma más determinante, por lo que se justifica su evaluación asociada al médico de primer contacto. En cuanto a su tratamiento, generalmente es innecesario en pacientes que no expresan algún tipo de malestar relacionado. Muchos factores como el tamaño, la edad del paciente, la resistencia del hueso y el nivel de actividad juegan un papel muy importante al considerar la vía de tratamiento más adecuada. Estos tratamientos tienen como objetivo primordial el limitar su crecimiento, organizar y formar tejido óseo normal, pero en ocasiones la prioridad será evitar la fractura espontánea. Entre los tratamientos posibles de llevar a cabo se establecen la inyección directa de un medicamento esteroideo, desprendimiento o curetaje del tejido periférico con o sin aplicación de un injerto óseo, que generalmente queda reservado para los quistes que son más grandes y aquellos que puedan comprometer la integridad del hueso afectado. Aparte de la fractura espontánea, que se llama patológica, otra complicación posible a presentarse es secundaria al tratamiento establecido, donde puedan existir la formación de émbolos por el medicamento aplicado dentro del quiste, que pueden migrar a la circulación sanguínea y llegar a bloquear la circulación en algunos órganos vitales, como sería el corazón, el cerebro y el riñón, con un pronóstico posiblemente fatal. En relación con el pronóstico, estos quistes tienden a mejorar de forma espontánea en la mayoría de los pacientes, especialmente después de la madurez esquelética. Menos del 10% de esos pacientes experimentan una detención del crecimiento del hueso afectado, que en forma habitual puede presentarse después de una fractura patológica o de un legrado reciente. Es posible que tanto los quistes activos como los latentes tienden a reaparecer en el mismo lugar en una cuarta parte de las veces, incluso después de la resección. En general, la mayoría son lesiones insignificantes por la ausencia de síntomas para el paciente y la mejoría espontánea al tiempo con adecuada evolución, que en vigilancia médica solo justifica evaluar en forma periódica su mejoría progresiva mediante estudios de imagen y ausencia de síntomas. Tómenlo en consideración. Es una enfermedad que puede pasar desapercibida, pero siempre va a requerir vigilar su remisión. Si el tema les ha gustado y quieren compartirlo con familiares o amigos, envíen este enlace a través de sus redes sociales, invítelos a que si tienen interés, se suscriban a nuestra página de video en YouTube, Pediatría Alevas, activando su botón de notificaciones para recibir información cada vez que se publique un nuevo video. Por lo demás, solamente agradezco su atención y espero contar con su interés para nuestro próximo tema. Hasta luego, muchas gracias.